Porque uno de los factores que en estudios previos, como vos bien sabés, se han detectado que son de mayor predisposición para un impacto negativo del bienestar mental, son los jóvenes. Estudios previos mostraron que los jóvenes entre 15, 16 y 25 años eran un grupo de riesgo para el impacto mental de la pandemia. Y muchos nos piden información, que estoy leyendo ahí, de cómo manejarse. Y una de las maneras, ahora le voy a dejar a Fernando que se extienda, pero una de las maneras es primero pedirle a los jóvenes, saber que son un grupo de riesgo los jóvenes, también ser mujer es un grupo de riesgo. La gente con menos educación generalmente tiene menos posibilidades y menos recursos y también es un grupo de riesgo. Esto según estudios previos que se hicieron en la epidemia del sudeste asiático y en Canadá alrededor del 2000. O sea que los jóvenes son un grupo de riesgo para el impacto mental negativo, las mujeres, la gente con menos educación. Y una de las maneras de lidiar con los jóvenes, de ayudar a nuestros hijos, sobrinos o los jóvenes, es primero que se expresen emocionalmente, que tengan la posibilidad de expresarse emocionalmente, escucharlos atentamente. Primero es también estar bien uno, ¿no? Uno no puede ayudar cuando está estresado uno, así que la mejor manera de ayudar es estando bien uno. Los jóvenes nos miran mucho nuestra actitud, por más que no parezcan, miran mucho nuestras conductas. Y también hablar claramente con ellos, no sobrecargarnos de información, pero hablar con ellos. Y bueno, hay otras técnicas o otras estrategias que podemos hacer, pero una clave es la sobreinformación, la infodemia. Quiero que me cuentes un poquito tu visión sobre los jóvenes y sobre este exceso de información que estamos viviendo. Bien, yo creo que allí hay dos cosas para decir importantes. La primera, nosotros encontramos en nuestros estudios, en los distintos momentos que tomamos nuestras propias evaluaciones en población argentina, efectivamente comprobamos ese efecto que se vio en otros países del mundo, que el mayor impacto emocional se ve en los grupos más jóvenes. Al principio, cuando analizamos esto, nosotros teníamos como grupo de riesgo más importante, pensábamos que eran los adultos mayores, más de 65 años. Y sorprendentemente nuestras evaluaciones mostraron que los grupos más jóvenes tenían más índices más altos de ansiedad y depresión que los grupos de mayor edad. Y cuanto más edad, menos ansiedad y depresión, cuanto menos edad, más ansiedad y depresión. O sea, encontramos algo que nos sorprendía y después lo comprobamos en las evaluaciones posteriores donde se mantiene ese efecto. La pregunta entonces que viene importante es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los jóvenes son más afectados? Y allí podemos ver varias posibilidades. Por un lado, las personas más jóvenes tienen necesidades que en este momento tal vez están muy fuertemente coartadas y necesidades que son muy importantes en su ciclo vital. La sociabilidad es importante para todos los seres humanos, pero en las edades más jóvenes es fundamental porque estamos construyendo nuestras redes y estamos formándonos y construyendo nuestros vínculos y nuestras relaciones. Por otro lado, el nivel de actividad social, el nivel de necesidad de sociabilidad y el nivel de actividad sexual, el nivel de actividad física es mayor, o sea, a medida que avanza nuestra edad va decayendo, con lo cual a los más jóvenes es donde más necesitan todo eso, con lo cual las medidas restrictivas y la pandemia lo que ha hecho es recortarles a los jóvenes aquello que más necesitan, sociabilidad, contacto con las actividades placenteras, actividad física, entonces son los más perjudicados. Pero además, encima, hay otra cosa, como son el grupo menos vulnerable a la pandemia, o sea, al virus, son los grupos que tienen menos riesgo físico, el costo-beneficio es muy malo. Son los que más pierden por estar encerrados y son los que menos tienen por perder para salir, con lo cual el costo-beneficio es pésimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que ayudarlos a procesar esto. Y el otro elemento que pensamos que influye de que les está impactando tanto es que los jóvenes no han transitado, muchos de ellos, otras experiencias sociales de crisis. Muchos de los que ya pintamos canas, hemos pasado crisis sociales de otro orden, tal vez nunca de esta magnitud, de esta globalidad, pero hemos pasado situaciones de crisis económicas, de crisis políticas, situaciones donde nuestra vida se alteró
transitoriamente. Para muchos jóvenes, esta es la primera crisis que viven fuertemente, que altera sus vidas. Y esto también hay que ayudarlos. Entonces, transmitirle a las personas más jóvenes que los fenómenos son transitorios, que muchas de estas cosas se van a recomponer, ayudarlos a mantener muchas de las cosas que necesitan, por ejemplo, todo el tema de actividad de estudios, que puedan sentir que hay una continuidad en sus vidas, que esto no es un golpe que termina su vida o que los deja a mitad de camino, sino que todo esto va a retomar. Por eso insisto mucho en la construcción del sentido del futuro. Como experto de salud mental, la incertidumbre y el temor crece cuando no podemos imaginar un futuro mejor, cuando no podemos imaginar que después vamos a poder retomar. Si yo sé que mi vida va a seguir, que de alguna forma voy a retomar las cosas que quedaron truncas, eso va a hacer que yo pueda ir procesando y tolerando más. Yo creo que a los jóvenes, y en esto nuevamente, en la psicoeducación es fundamental transmitirles la sensación de futuro, de que estas crisis pasan, de que las crisis aún muy fuertes permiten luego construir escenarios de salida donde podemos reconstruir y retomar nuestra vida. O sea, que hay un futuro y que ese futuro puede volver a ser el lugar donde yo me pueda sentir bien de nuevo. Tenemos que construir esa noción de futuro y hoy no lo estamos haciendo. Estamos viviendo un presente inmediato, eterno. Y eso es fundamental como mensaje de salud mental. Claro, porque si no hay perspectiva, nos agotamos mentalmente, estamos con una falta de sensación de libertad y de perspectiva que nos agota. Yo creo que Caemos en debemos algo que trabajar se más. llama desesperanza. La Sí, desesperanza es cuando nuestra visión del futuro se vuelve negativa. Y ahí es donde empieza la depresión, cuando no imaginamos cómo va a ser un futuro mejor. Entonces, bien. es fundamental el trabajo sobre la construcción de futuro. La última pregunta, Fernando, la última pregunta, después yo voy a hacer una reflexión final. ¿Podés darnos algunos conceptos de un tema que vos sos experto, que es la regulación emocional? Me gustaría que le cuentes a las personas que nos están viendo, que son muchas, y que esto va a quedar grabado en las redes, ¿cómo podemos hacer para regular nuestras emociones en nuestra casa ahora que estamos viviendo todo esto que estamos conversando de hace un rato? Buenísimo, Facundo. Yo creo que allí es una de las cosas sobre las cuales tenemos que hacer hincapié en las campañas, en las futuras campañas de salud mental, que es brindar herramientas de lo que llamamos regulación emocional. Ansiedad y depresión, o ansiedad y tristeza, ansiedad y emociones negativas en general, son respuestas normales de nuestro cerebro frente a situaciones adversas. Nuestro cerebro y nuestra conducta y nuestra mente está preparada para enfrentar situaciones adversas. Y la forma en la cual lo hace es a través de estas emociones. Estas emociones mal llamadas negativas, a mí nunca me gustó el término negativo, porque hace pensar que no son buenas. En realidad son buenas. ¿Por qué las llamamos negativas? Porque son displacenteras. Las sentimos de un modo que no es grato, pero son útiles, nos sirven para repensar, nos sirven para reevaluar, para darnos cuenta de dónde está el peligro, para cuidarnos, para reevaluar nuestros objetivos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es entender que estas emociones son reacciones naturales, son reacciones socialmente construidas y desarrolladas y que nos ayudan. No tenemos que temerle a nuestras emociones. Sí tenemos que aprender a reconocer cuando nos ayudan y cuando no nos ayudan. Y cuando no nos ayudan tenemos que utilizar determinadas estrategias que llamamos de regulación emocional para mejorarlas. Esas estrategias tienen que ver con las cosas de conductas de autocuidado, que tienen que ver con Entiendo. mantener nuestras rutinas, nuestros ritmos, nuestro sueño, o sea, cuidar todo lo que hace que nuestras emociones se estabilicen, nuestro contacto social, expresar esas emociones, no guardarlas, no tratar de suprimirlas ni esconderlas. Sabemos que no aceptar las emociones es un mal negocio, conviene poder expresarlas y hablarlas con alguien de confianza, que pueden ser nuestros seres queridos, un profesional. Y luego hay algo que es tal vez la herramienta más importante de regulación emocional, que es la regulación cognitiva de las emociones, que es nuestra capacidad de revisar nuestros pensamientos y nuestras ideas que alimentan las emociones. Allí es donde vienen los famosos sesgos cognitivos, donde tenemos que evitar la catastrofización, tenemos que evitar hacer proyecciones excesivas,
no creer que lo que nos está pasando mal hoy va a pasar toda la vida, entender que hay formas alternativas de responder a las crisis y que hay futuro. Entonces, la reevaluación cognitiva nos permite repensar las emociones, mirarlas desde otra perspectiva y eso también ayuda a regularlas mejor. O sea, la manera en que pensamos influye o determina la manera que sentimos. Y hoy podemos cambiar la manera en que pensamos para cambiar la manera en que sentimos. O sea, no podemos cambiar la realidad, pero podemos reevaluar nuestra respuesta frente a la realidad. Básicamente ese es el concepto, Fernando. Reinterpretar lo que las emociones nos están enseñando. O sea, las emociones nos dan señales que nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de reinterpretarlas, de reescribirlas. Exactamente. Bueno, la última pregunta o tema para conversar, que mucha gente lo escribe antes de la reflexión, es el tema de los mayores. Porque ya antes de la pandemia, en el mundo había una crisis de salud pública que era la soledad. La soledad es la sensación de no sentirnos conectados con nuestro entorno. Podemos vivir con gente, podemos vivir acompañados y sentirnos solos. Y podemos vivir solos y estar conectados. No pasa por tener gente al lado, sino por pertenecer a una red social. Nosotros, los seres humanos, evolutivamente sobrevivimos por la capacidad de vivir en grupos, no por nuestra fuerza ni por nuestra velocidad, por la capacidad de cooperar, de pensarnos como un todo. Que ya que estamos, insisto, que de esta salimos entre todos, nadie puede pensar que en una salida individual. No es sálvese quien pueda, es entre todos acá, es todos juntos, es una salida colectiva. Y nosotros biológicamente tenemos sed como una señal de alarma para buscar líquidos, o tenemos hambre como una señal de alarma para buscar comida y no de nutrirnos, y tenemos dolor para preocuparnos de que alguna parte del físico está sufriendo. Pero la soledad también es un sentido de alarma que nos dice que necesitamos, como comer o beber o curar el dolor, estar conectados. Y ya antes de la pandemia, un sector que sufría la soledad eran los mayores. Y ahora el virus ha agarrado lo mejor de nosotros, lo mejor de la especie humana, que es nuestros vínculos, nuestra capacidad de conectarnos, y los usa en nuestra contra. Y tenemos que estar distanciados físicamente, pero no socialmente vía la tecnología. Tenemos que usar la tecnología para estar conectados. Por ejemplo, con mi mamá que está en Salto, antes la llamaba una vez por semana, ahora todos los días. Ponemos el teléfono cuando comemos en casa. ¿Por qué? Porque una persona mayor ya había grandes chances que estuviera sola, o que sufriera la soledad crónica que impacta en nuestro físico, en nuestra salud. Y ahora con esta pandemia se ha agravado esa situación. Quería una reflexión tuya con respecto a esto. Bueno, efectivamente el tema de la soledad es clave, los sentimientos de soledad son claves. También lo encontramos en nuestra evaluación, nuestra encuesta. Incluimos preguntas y una escala para evaluar soledad, y en la primera encuesta nos notamos ya que en los primeros tiempos el aislamiento incrementó los sentimientos de soledad y era el factor más importante que predecía el ánimo decaído, ¿sí? Y se daba en todos los grupos etarios, no solo en las personas mayores de 65. O sea que la soledad tiene efectos muy importantes en toda la población y lo volvimos a ver en la última evaluación que hicimos. O sea, soledad es clave, y lo que vos marcaste como elemento me parece que es lo central. Y es que la soledad es una percepción, no es un hecho. O sea, personas que pueden estar rodeadas, conviviendo con un montón de personas, pueden sentirse solas, y otros que, digamos, pareciera tener menos contactos, pueden no sentirse solos porque no tienen tantas necesidades de contacto o porque tienen algún vínculo importante. Entonces, vos mencionaste lo central, y es que como la soledad es un fenómeno percibido, la clave está en construir por lo menos algunos vínculos de mucha calidad. Y esos vínculos de mucha calidad tienen que ver con poder acercarnos y hablar de lo que nos pasa. Entonces ahí tenemos que utilizar la tecnología para estar conectados, pero la tecnología para conectarnos emocionalmente. Y acá lo enganchamos con lo que hablábamos antes, el tema de poder expresar y compartir emociones en esa comunicación, porque eso genera lazos más fuertes.
Si la comunicación se mantiene simplemente en niveles superficiales o un contacto rutinario, pero no permite la expresión y el compartir emociones, la calidad de ese vínculo es menor y es más probable que se traduzca en sentimientos de soledad. En cambio, puede haber vínculos más, no tan amplios, o sea, no tanta red de gente, pero pocos vínculos con una buena afectividad, eso tiene poder protectivo sobre el sentimiento de soledad. Y ya que lo mencionás, esto también va a otro de los grupos vulnerables, que es el de los más chiquitos, que no los nombramos, los niños, que también son uno de los grandes afectados de estas circunstancias, porque en ellos se ha interrumpido todo el proceso natural de crecimiento social, escolarización, aprendizaje, y es otro grupo que necesita muchísima atención. Y de nuevo, la atención tiene que ver con la capacidad de hablar y de hablar de las emociones y hablar de lo que está pasando en calidad. Muchas gracias, Fernando. Excelente, siempre un placer hablar con vos. Fernando Torrente, el licenciado Fernando Torrente es el jefe de psicoterapia del Grupo INECO, es decano de Psicología de la Universidad Favaloro, es director del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO y es el investigador que lideró junto a otros, contra Marcelo Secovich, Adrián Lloris, Pablo López, este estudio de la Fundación INECO. La Fundación INECO va a estar trabajando continuamente en lo más importante que tenemos como sociedad, los recursos cognitivos, sociales y emocionales de las personas. Lo más importante de una sociedad no son los recursos naturales, no es el recurso financiero, es el recurso social, emocional y cognitivo de cada habitante.